Buenas a todos. Estaremos haciendo un resumen de las 3 siguientes partidas del torneo de candidatos. Acabamos de comentar la partida entre Weiji y Caruana. Y bueno, lo que haremos con las otras 3 es igual que el primer día. Un resumen, hablaremos de las partes más importantes de la partida, la apertura y bueno, los momentos más críticos. Bueno, empecemos. La primera partida que veremos es la de Sindaros con la de Blebaum, contra Sipenko. La de Sindaros la dejaremos para el final. Y bueno, porque fue el resultado que fue decidido, ¿no? Después de D4, D5, doble pon dama, C4, esto se le conoce como el gambito de dama. Y cuando se juegue E6, el gambito de dama es reusado. Después de caballo F3, caballo F6, caballo C3, como sigue en la partida. Alfil E7. Aquí hay muchas líneas, esto es, bueno, esta es de las líneas más antiguas del ajedrez. Aquí hay dos jugadas principales, la jugada alfil G5 y la jugada alfil F4. Y bueno, una tercera secundaria que es Headless, pero bueno, esas dos son las dos principales. Sin embargo aquí Blebaum jugó una de las líneas más sólidas que hay, que es C por D5. Que bueno, Blebaum en este torneo, me imagino, por lo que he visto de las 3 primeras partidas, es que va a tratar de no perder. Todas las que pueda hacer tabla las va a hacer. Y bueno, al ser uno de los jugadores más débiles de este torneo, ¿no? Aparentemente no tiene por qué tampoco arriesgar y bueno, tampoco es una mala estrategia. Si no pierde ninguna partida y logra ganar alguna, tendrá buenas chances de victoria. Pero bueno, todavía queda mucho. Después de por E5, el fil F4, esto se le conoce la variante del cambio de gambito de dama, usado. Entonces después de enroque, E3, C5, después C5, alfil por, alfil E2, como ven todo muy simple. A veces 6 enroque, esto llegamos a una posición de peón dama aislado. Esta posición generalmente se simplifica todo y termina en tabla. Pero bueno, alfil E6, torre C1, torre C8, alfil E3. Bueno, ya alfil B1, H3, alfil B1, como dije. En un futuro puede, no sé, crear algún plan así. Dama de 3, caballo de 5, primeramente un A3, ¿no? Para que no caballo B4. Pero bueno, después de dama 7, torre 1 y torre de 8, como ven el negro igualó muy fácil. Y bueno, la idea va a ser jugar en D4 en un futuro. Después de torre 2 se jugó D4. Y así Penco igualó muy fácil la partida y veremos que hicieron tabla relativamente simple. Después de caballo por E4, torre 2, caballo por F3, dama por F3, torre por D2, alfil por D2, torre D8, alfil D3. Y bueno, la partida se simplificó todo, es lo que digo. El alfil D7, jugada que bueno propone tabla, ya que cambia dama. Blebaum pensó 3 minutos, pero sabía que lo iba a hacer. Y bueno, en la partida se jugó, ¿no? Siguieron jugando ya que no podían hacer tabla hasta la jugada 40. Y bueno, lo que hicieron fue cambiarlas todas, caballo de 3, de F2, F2, aquí no hay mucho que comentar. El rey no puede pasar. Si bueno, aquí el único que puede jugar a ganar es el negro. Pero bueno, en estos niveles es muy difícil esta posición. F3, F3, F2. Y bueno, aquí repitieron, hicieron tablas. Como ven, una partida que fue muy simple. Ahora veremos la partida de Hikaru contra Giri. Que bueno, que también fue una partida de tablas muy simple, igual a la otra. Se comenzó con C4, caballo F6, caballo C3, E5, hasta aquí todo normal, línea principal de inglesa. Aquí en la cámara hubo una línea secundaria. Las principales son G3, E3 y E4, pero bueno, D3 se puede jugar. Después de E5, A4 se cae como una defensa siciliana variante clásica con color invertido, con tiempo de mapa blanco. Y después de caballo F6, alfil E2, alfil E4, alfil E3.
dama de 7, enroque, alfil por, caballo de 4, headless, alfil C5, como ven el plan del blanco va a ser alfil G2 o 4. Y bueno, hasta aquí estas líneas son muy teóricas, ellos aquí todavía están, bueno, de terreno conocido, estoy seguro, van a la jugada 11. Estos jugadores memorizan mucho, hasta la jugada 20, 30, por ahí. Torre C1, alfil B6, alfil G2, como ven, van a ser F4. Jockey, caballo 4, tratando de eliminar el poderoso alfil negro. D8, atles, H6, torre 1, sin prisa. Como ven, esta posición es sumada de esperar. El blanco no tiene por qué apurarse, capturar el alfil. Y por su parte el negro tampoco tiene grandes cosas que hacer más que esperar como decida jugar el blanco. Después de torre C8, H3, caballo 6, caballo por B6, A por B6, alfil F1, defender el peón. Se llega a una posición muy interesante donde ese blanco tiene pareja de alfiles y el negro pareja de caballo. Después de C5, controlando mucho más la casilla de 4. Pareciera que Nakamura está un poco inferior, pero verán cómo logró igualar fácil. Torre C4 y B4. Simple, eliminando, como ven, ya eliminó uno del caballo que podía llegar de 4. Y este está muy lejos de llegar, porque el plan más cerca que tiene es este. Y bueno, todavía queda mucho porque ya Nakamura está generando mucho ataque aquí. Y bueno, como ven, Jiri hizo ese plan, caballo de 6. También puede venir por aquí. Torre 8 defendiendo 5. Torre B1, B5, torre C1, dama 6. Dama de 3, simplificando dama. Y bueno, Jiri, que es un jugador bastante posicional, no cambió dama aquí. Él llega a muchos finales. Pero bueno, aquí él valora que después de C4 está bien. Después de dama B4, torre C7, A4, B por A4, dama por A4, dama C7, torre C3, torre alfil G2. Idea es que en un futuro él pueda comer en C4 y cuando el 4 no sufra. D por C por D3, torre por D3, caballo 8, dama 3, cambiando dama, torre por, torre C1, F1, F6, G2, G6, tabla 5, tablas. Como ven, igual que en la otra partida. Ellos, si hubieran querido, hubieran hecho tablas desde aquí prácticamente. Pero tienen que esperar a llegar a la jugada 40. Bueno, ahora veremos la partida o la otra partida más interesante del día. Y bueno, esta partida sí fue mucho más interesante. Ganó Sindaro relativamente bien, ya que pudo dominar a Prangananga desde la apertura. La partida comenzó con dama. Después de D5, C4, E6, caballo C3, caballo alfil E7, una jugada que es interesante, una ideilla. La idea de esto es cuando el negro juega caballo F6, que es la línea principal, el blanco en muchas líneas va a jugar alfil G5. Entonces, para evitar ese tipo de línea, los negros últimamente están jugando alfil E7. ¿Qué idea tiene? Evitar alfil E5. Entonces, después de caballo F3, ya el blanco negro juega caballo F6 sin miedo. En estas líneas, para que entiendan bien, después de alfil G5, alfil E7, E3, el blanco la idea es hacer alfil E3 y caballo de una línea muy interesante. Entonces, con alfil E7 evita esta línea. Y bueno, invita al blanco a jugarle este tipo de línea, igual que en la partida de Bleban. Alfil G5, alfil F4. Aquí Prangananga juega alfil F4, que es la más dinámica. Y después del bloque, E3, C5. Aquí verán que hay mucha teoría. Ponemos esto para que entiendan bien. Después de D por C5, alfil por C5 y A3, línea principal. Caballo C6, dama C2. Aquí hay varias jugadas. Dama 5,
o torre 8. Aquí pudiéramos hacer un video de 2 horas hablando de cualquiera de las dos líneas. Y bueno, después de torre 8, alfil G5, alfil G7. Como ven, a torre 8 hay 2 en toque largo. Y bueno, se llegan a este tipo de posiciones muy dinámicas, ¿no? Y bueno, que hay que conocerlas bien. Hay mucha teoría. Entonces, jugó aquí a torre 8, alfil G5, Prangandanga. Después de D4, alfil por F6, dama por F6, caballo 4, dama F5 y B4. Bueno, aquí una posición muy interesante. Y que bueno, que aquí Sindaro, que es un jugador muy valiente, capturó el pawn, que entregándole el caballo por actividad. Cosa que incluso el módulo lo da como ventaja para el blanco, ligera. Y bueno, verán cómo le funciona, pero que les digo, este es un jugador muy dinámico. La primera partida estuvo inferior y bueno, logró remontar. Un jugador muy táctico y bueno, veremos la partida que interesante fue. Alfil por, rey de 1. Como ven, el negro da el caballo por este rey aquí. Bueno, después de D por E3, alfil de 3, una jugada muy interesante. La idea va a ser alfil de 2. El módulo puede que recomendaran F por E3, pero bueno, esta es más humana, creando algún miedo, ¿no? Amenazando caballos de 6. Y bueno, aquí, como digo, si tú eres un jugador muy valiente y realiza esta jugada súper interesante, dama G6. Como ven, no se quita de la diagonal. Y bueno, ya caballo de 6 no funciona, pues dama por G2 y está cayendo el caballo y la torre. Entonces fue lo que vio, y entonces tiene otra idea aparte, que es hacer F5, E5, E4. Esa es la idea. Después de F por E3, defendiendo el peón de G2, Sindaro hizo F5 y después de caballo G3, alfil C5, dama C3. Aquí, como ven, esto es una jugada dudosa, y es que el plan de Prangandanga es hacer rey C2. Y bueno, verán como no le da tiempo, porque aquí la jugada comite es E5. Jugada que está amenazando 4. Esta posición siempre es un suicidio comer en E5, por el jugada mínimo dama F6 y cae todo, ¿no?, en la diagonal. Y bueno, entonces jugó alfil C2. Después de 4, ya la posición, como ven, le está dando la ventaja a Sindaro. Y bueno, aquí después de caballo de 2, torre de 8, rey C1, dama G5. Y una jugada muy interesante. Sindaro valora que la dama de aquí ya cumplió su función, y entonces ve que la dama estaría mejor en E7. Entonces se le ocurre la gran idea de hacer dama G5. Primero ataca aquí, te obliga a defender, y entonces haces dama E7. Una posición muy interesante, donde el alfil de negra es prácticamente un dios. Van a ver cómo va a presionar bastante. Y bueno, aquí hace torre 2 Prangandanga, que es una imprecisión. Mejor hubiera sido torre de 1. Pero bueno, se entiende que Prangandanga quiere defender este peón. Es muy normal, ¿no? Cuando uno se está defendiendo quiere tener todo seguro. Pero bueno, era mejor torre de 1 para dejar la casilla al caballo. Después de torre de 2, alfil B4, dama B2. Vemos como aquí Sindaro hace 5, defendiendo el alfil y creando ideas de este tipo. Después de caballo B3, torre A6, la torre ya está entrando, la última pieza que faltaba. Esta está funcionando, esta está funcionando, esta está funcionando, la torre es la que falta. Y bueno, y el alfil funciona, no defender. Después de caballo de 4, dama G5, que es muy dudoso. Era mejor según los módulos. Aquí esta posición es muy difícil, hacer G6.
Pero bueno, nunca es humano liberar la diagonal esta. Entonces se entiende lo que esta línea la recomienda el módulo. Y bueno, y después de torre B6, una posición muy difícil, ¿no? Pero bueno, es algo muy difícil de hacer G6. Después de rey B1, H5, como ven, sin dar un jugador demasiado táctico y está buscando siempre el ataque. Y bueno, aquí dice, bueno, el caballo este me molesta, ya tengo todas las piezas bien, ¿cómo puedo seguir mejorando? Y se lo cuelga H5. Voy a hacer H4, tocando el caballo. Después de rey A2, el rey, como ven, no se enroscó y bueno, ha pasado por todo el tablero. Después de rey A2, H4, caballo F1, alfil D7, torre D1 y torre C8. Vale. El negro ataca a C4 y después del caballo D2, torre B6. Aquí Prangananga comete el error que le costó la partida. C5. Un error que es muy fácil de cometer, porque en este tipo de posiciones uno busca el contrajuego, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas el contrajuego? Bueno, lo que vio Prangananga fue muy interesante. Después de todo por la idea de él era dama B3, que es otro error, rey H8 y dama F7. Eso fue lo que pasó en la partida, pero omitió la jugada torre F2. Fue la jugada comite que bueno, que desde aquí él calcula esto desde aquí, ¿no? Aquí los módulos daban G4, perdón, G4 y después dama por G4, hacer caballo por E4, perdón, torre F2 y bueno, hacer torre F2 y resistir, pero después de dama B3, H8, dama F7. Imaginemos que el negro no tiene torre por C2, es una buena opción entonces dama F7. ¿Por qué? Porque bueno, está amenazando alfil por E4, está atacando el alfil. Y bueno, blanco, como digo, tiene contrajuego de momento, ¿no? Y después alfil B3, mate. Pero después de torre por C2 tiene que abandonar. ¿Por qué? Porque si hace caballo por C2 le viene alfil E6. Después dama por E6, torre por E6 y pierde la dama. Entonces Prangananga no se rindió, siguió intentándolo como buen luchador que es, hizo rey B1 y bueno, aquí simplemente ya tiene pieza menos. Después de torre por alfil por rey A2. Los módulos son muy buenos y se le ocurre esta idea, dama de 8, muy bonita, y es que no puedes comer nunca por alfil E6 y caballo por E6 nunca es posible por dama por E2, pero por ejemplo, es una jugada muy difícil. Y bueno, Sindaros remató de la forma más humana posible, alfil por E3, dama por E7, alfil por E4, dama por E4 y dama F6, ganando la partida. Una partida donde dominó desde la apertura, entregando ese alfil ese caballo muy interesante. Y bueno, donde pudo dominar a Prangananga, que no se defendió nada bien, aunque no era nada fácil tampoco. Y bueno, aquí ya al final el blanco tiene 4 pones de menos. El blanco no tiene 2 y el negro 6. Entonces, hasta aquí el resumen. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Y bueno, fue un placer para mí comentarles este resumen. Y bueno, hasta la próxima.